Maitei pemeguana, temimboecuera, porundu boesirupegua. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu docente de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la disciplina Historia y Geografía. El tema a desarrollar el día de hoy, procesos históricos del Paraguay, 1920 a 1935. Para lo mismo, estaremos hablando de la presidencia provisional de Eusebio Ayala y también de la Guerra Civil de 1922. Los propósitos para el día de hoy son los siguientes: promover la opinión crítica acerca de las consecuencias de la Guerra Civil de 1922 y analizar el contexto político del Paraguay en la época de 1920 a 1935. Vamos a comenzar con nuestra situación inicial. Nuestras amigas Ara y Male se encuentran sobre la calle Eusebio Ayala. Allí se propicia la siguiente conversación. ¡Qué calor, Male! Sí, es que sobre esta calle transitan muchos transportes. ¿Cómo se llama esta ruta? Avenida Eusebio Ayala. ¿Y quién era ese señor? Por eso lleva su nombre esta ruta. Y vamos a ayudar a Ara a esclarecer este tema con el primer punto del día de hoy: presidencia provisional de Eusebio Ayala. Al asumir el cargo, Eusebio Ayala realizó una política contraria a los intereses de Sher. Así, los liberales sheristas, unidos con los colorados en el Parlamento, presentaron una ley que convocaba a elecciones presidenciales vetadas por el presidente en mayo de 1922. Eusebio Ayala alegó que el país no estaba en condiciones de llamar a elecciones, por lo cual el veto originó el 27 de mayo de ese año el levantamiento de las guarniciones del interior bajo el mando del militar coronel Shirife y la conducción civil de Sher, apoyado por los jaristas y caudillos colorados. Se ve el rompimiento de las facciones liberales aquí. Hablemos de la Guerra Civil de 1922. Fue un conflicto armado más prolongado del siglo XX por el que pasó nuestro país. Podemos decir que la guerra civil trajo consecuencias negativas a nivel militar, político y social, migraciones hacia el extranjero, desempleo y pérdidas económicas cuantiosas. Los principales dirigentes de aquella guerra civil se sublevaron y se dirigieron a Asunción, donde la milicia local estaba compuesta por pocos efectivos para hacer frente a las revoluciones. Así, una mezcla entre civiles ambiciosos, militares tercos y políticos inseguros y una población indiferente dio un caldo de cultivo muy malo. Sus principales dirigentes fueron Eduardo Sher y el coronel Adolfo Shirife. El presidente Eusebio Ayala decretó una movilización en la capital y en los distritos aledaños. Así se forma esta guerra civil. El 9 de julio, el coronel Adolfo Shirife, junto con su organizado ejército, embistió a las fuerzas gubernamentales comandadas por el comandante Manlio Shenoni.
desarrollo de la guerra de 1922. Eusebio Ayala renunció el 7 de abril, presionado por los acontecimientos, y fue sustituido por el doctor Eligio Ayala. Este último agarró la posta del gobierno para defender nuestra nación. Así, poco después, el coronel Shirife falleció y fue reemplazado al mando por el coronel Pedro Mendoza, quien trató de romper el cerco de la capital con varios ataques consecutivos. Los bandos se enfrentaron tenazmente y el 10 de julio de 1923 los rebeldes se retiraron derrotados. Terminaba así una de las cruentas guerras civiles vividas hasta este entonces en el país. Bien chicos, llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Veamos qué nos sugiere. Contestar los planteamientos con falso y verdadero. Y dice el primer planteamiento: Eusebio Ayala renunció a la presidencia en el año 1922. ¿Es una opción falsa o verdadera? Correctísimo. Es una opción verdadera. Estuvieron atentos. Vamos al segundo planteamiento. El coronel Shirife, presionado por los acontecimientos, fue sustituido por el doctor Eligio Ayala. ¿Es una afirmación falsa o verdadera? Excelente, es una opción falsa. Estamos hablando aquí del doctor Eusebio Ayala. Pasemos a la siguiente actividad. Completar la oración con las siguientes palabras. Tenemos política e inestabilidad social. ¿Cómo podemos organizar nuestras ideas aquí? Vamos a ayudarnos. Muy bien, podemos decir que la inestabilidad social y política, correctísimo, de la época trajo consigo una crisis económica que desequilibrió más el gobierno de Eusebio Ayala. Excelente trabajo. Veamos la siguiente actividad. Completar el esquema con las consecuencias de la Guerra Civil de 1922. ¿Qué consecuencias estuvimos hablando que trajo esta guerra civil? Muy bien. Consecuencias de inestabilidad social con los derrocamientos de los presidentes. Otras consecuencias. Consecuencias de inestabilidad política. No había un soporte político en la época. Y la última, podemos decir, una inestabilidad económica a consecuencia de esta guerra civil. Excelente trabajo, chicos. Y llegamos al resumen de la clase del día de hoy. Hoy estuvimos hablando de la presidencia provisional de Eusebio Ayala y dijimos que al asumir el cargo realizó una política contraria a los intereses de Sher, que desencadenó una guerra civil. En cuanto a la guerra civil, dijimos que fue un conflicto armado y fue el más prolongado en el Paraguay. Vamos al cierre de nuestra situación inicial. Fue un personaje muy importante en nuestra historia, el señor Eusebio Ayala. Sí, además de ser un expresidente, fue una persona ilustrada que trató de contribuir a la estabilidad del país. Asimismo, chicos, a pesar de todas esas revoluciones, trató de contribuir con el país. Espero que tú también lo puedas hacer. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.